Allora, innanzitutto vi presento con noi Silvio Platero. Silvio Platero è presidente del Movimento per la Pace, del coordinatore del gruppo internazionale, sia presidente del Movimento per la Pace per l'America Latina e nel coordinamento internazionale del Movimento per la Pace. È di passaggio in Italia per poche ore perché domani va ad Atene a fare degli incontri internazionali sulla pace e si incontra anche con i compagni del PAME, con i compagni del Partito Comunista Greco, con i movimenti per la pace. Mi hanno chiamato i compagni da Cuba e poi anche l'ambasciata, anche se sta qui 4-5 ore, per organizzargli delle cose. Abbiamo fatto questo incontro all'università con gli studenti e la cosa che mi chiedevano i compagni di Cuba e del Movimento della Pace, che gli interessava conoscere un pochettino le varie strutture che su questi temi poi si sono mossi parecchio. Poi c'è con noi adesso ecco, Roger, molti di voi lo conoscono, è il consigliere politico dell'ambasciata di Cuba. L'idea è quella di avere un interscambio per capire un pochettino. Lui oggi poneva un problema serio, che è un problema internazionale da tutte le parti, che davanti ad una situazione di guerra, davanti a questa crisi economica che sfocia sempre di più in forme di guerra militare, guerra economica eccetera, ci si aspettava negli anni dall'Europa una risposta, una mobilitazione. Dicevo, ricordo il 2000-2001, questi grandi movimenti per la pace di centinaia di migliaia di persone. Invece ecco un interscambio su questo. L'idea che avevamo avuto è questa: fa una breve presentazione Roger anche per le questioni, per il giro che sta facendo. Poi ognuno di noi, ma veramente 10 secondi si presenta, ma 10 secondi per dire l'organizzazione d'appartenenza. Lui ha il foglio, l'abbiamo redatto con tutti i presenti, e poi lui tiene una conferenza, più che altro diciamo le idee del Movimento Internazionale della Pace. Tra l'altro Silvio sta gravando e vamos a ponerla después sopra il sito del sindacato de todo adesso, e quindi un interscambio, un tre quarti d'ora eccetera. Como te decía antes, allá la sede, esta es Radio Ciudad Abierta, que es nuestra radio, que ahora en streaming está a nivel internacional, todo. Por eso damos la máxima difusión, porque aquí, como tú verás, están compañeros del sindacato, del grupo político, de organización social, la más activa que hoy podemos decir, con el respeto de todo el mundo, pero la más activa sobre temas social de la paz e internacionalista. Por eso pienso que es una buena reunión de confrontación. Doctor Roger, a ti. Sí, gracias Luciano. En primer lugar tengo que agradecer al camarada Luciano Basapolo por la posibilidad que nos ha permitido en la mañana de hoy sostener este encuentro con todos ustedes. Una organización con una altísima participación en temas políticos y sociales y muy cercana también a Cuba. Nosotros tenemos el grato placer de presentar en la mañana de hoy al compañero Silvio Platero Irola, que es el presidente del Movimiento Cubano por la Paz y coordinador también del Movimiento Mundial por la Paz. Aprovechando unas pocas horas de tránsito que está haciendo por Roma en el día de hoy hacia Grecia, donde participará en una conferencia internacional sobre el tema, evidentemente en un momento muy importante, el compañero Silvio ha tenido la grata disposición de acercarse a ustedes en el día de hoy para hacer algunas valoraciones sobre las problemáticas que en estos momentos implican para el movimiento y el compromiso también por preservar la paz a nivel mundial y sobre todo despertar ese interés que tiene Cuba hoy en la demanda de este tema, hacia este tema, el compromiso que impone y también el compromiso contra el desarme nuclear, justamente
porque de ello entraña la responsabilidad de preservar el equilibrio mundial y al propio tiempo de preservar al ser humano de ese grave flagelo que es la guerra. De estas cosas y de otros temas más hablará el compañero Silvio, y por supuesto, si surge algún tipo de interés específico, particular, sobre la dinámica particular de Cuba, nosotros con la mejor disposición estamos en la capacidad o hasta donde seamos capaces de responder algunas de las inquietudes que ustedes puedan tener sobre Cuba en un momento en el que en los últimos 2 años han transcurrido a una velocidad enorme un grupo de acontecimientos que ponen a la política exterior de Cuba una dinámica muy ágil y al propio tiempo revolucionaria. Entonces, sin más, le dejo la palabra al compañero Silvio. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación que me han hecho a participar con ustedes en este intercambio. Yo no diría una conferencia, sino esto es un diálogo, relacionado con un tema que hoy en día está en peligro, y está en peligro mundialmente, que es todas las amenazas que hay a la paz. La paz es un concepto que significa estabilidad, tranquilidad, seguridad, y cada vez nuestro mundo está más intranquilo, más inseguro, con menos seguridad. Entonces, precisamente de eso es lo que trataremos de conversar hoy para mover nuestras conciencias, mover todos los foros internos que tiene el ser humano, como para reflexionar cuánto significa tener paz en el mundo. Empecemos diciendo que en estos momentos hay más de 70 lugares en el mundo donde hay guerras. Más de 70 lugares, ya sean guerras propulsadas por el imperialismo, por el propio capitalismo, por la propia acumulación capitalista, ya sea guerras étnicas, guerras por el abusivo uso de la tierra por las transnacionales, como sucede en América Latina, y diferentes tipos de conflictos en el mundo. Si hace 20 años en el mundo existían 15, 20 conflictos, eran demasiados. En estos momentos hay más de 70 conflictos. El Consejo Mundial por la Paz, que es una organización que fue fundada en 1949 y que Italia fue un baluarte muy fuerte en lo que se refiere a este movimiento por la paz en el mundo. Hoy en día ese movimiento existe y hay más de 138 organizaciones en todo el planeta. Sin embargo, desgraciadamente, las guerras se incrementan y nadie habla de paz. No se manifiestan, no hay oposiciones, no hay manifestaciones, no hay artículos a profundidad que traten el tema de la guerra como uno de los problemas fundamentales, y si los hay, son los menos. El mayor propulsor de guerra es Estados Unidos. La guerra del Medio Oriente no es nada más y nada menos que un interés norteamericano del imperialismo. Quiere hacer una nueva geografía en el Oriente Medio.
No le convenía Libia, había que fraccionarla. No le conviene el Líbano, no ha podido con el Líbano porque primero tiene que terminar con Siria. No le conviene Irak, no le conviene Irán, porque hay una revolución islámica que nada tiene que ver con el terrorismo. Entonces, todos estos son proyectos norteamericanos, proyectos del Pentágono, proyectos del imperio. Y entonces esos proyectos son los que precisamente han dado con la existencia de las millonarias emigraciones que en estos momentos hay. Porque hay más de 3,5 millones de personas hoy en día moviéndose de un territorio a otro, buscando seguridad, buscando precisamente alimentación, buscando agua, buscando estabilidad. Eso es provocado todo precisamente por la sed de conflicto que tiene el imperio. Mientras Obama habla de restablecer y tender nuevas formas de política hacia nuestro país, por ejemplo, está tratando de ahogar a Venezuela. Mientras está haciendo políticas diferenciadas contra distintos países, está provocando las guerras en el Medio Oriente, precisamente por el petróleo, por las riquezas naturales y porque además necesita eliminar enemigos que realmente le son incómodos para el imperio. Sin embargo, los movimientos por la paz no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Esta es una posición crítica que asumimos nosotros como Movimiento por la Paz en Cuba y que lo asumimos también en América Latina y el Caribe, donde se ha proclamado por primera vez en el mundo, 33 jefes de Estado y de gobierno se han reunido para hacer una proclama que diga que los problemas de esa región se resuelven entre los países miembros de la región, sin la participación ni de Canadá ni Estados Unidos. Es la primera zona, y ustedes han visto cómo en los últimos años, en los últimos meses más, América Latina se está revolviendo. Ya le dieron el golpe de Estado suave o mal llamado suave en Honduras. Dieron el golpe de Estado también parlamentario en Paraguay. Perdió las elecciones, los elementos y los movimientos progresistas en Argentina y asumió una derecha, una ultraderecha, que está prácticamente igualando a las anteriores dictaduras que hubo en Argentina. Está en peligro también Venezuela. Y todo esto es la mano peluda, como decimos nosotros, del imperio detrás de todo esto, detrás de todos estos procesos. Sin embargo, con Cuba se han sentado a conversar porque quieren cambiar la política porque su política ha sido equivocada. Lo ha reconocido el presidente de los Estados Unidos. En eso lo felicitamos. Es el único presidente que se ha sentado públicamente a decir de que llevan 55 años equivocados en la política, en la aplicación de la política hacia Estados Unidos. Un presidente de Estados Unidos que pide que hay que quitar el bloqueo. Ahora es el Senado el que no quiere quitar el bloqueo porque es de mayoría republicana. Pero al menos tiene ese legado, va a pasar a la historia por haberlo hecho. Pero no duden ustedes que nosotros estamos conscientes que todo esto es una estrategia imperial, cambiar la política hacia nosotros, pero para hacernos más daño de otra forma. Es una nueva estrategia, es una nueva táctica, pero la misma estrategia de siempre, que es la de acabar con la revolución cubana, pero cambiando los métodos y cambiando la forma. Realmente el llamado nuestro que le estamos haciendo a las organizaciones, movimientos sociales, organizaciones sindicales, movimientos por la paz en el mundo es alerta, alerta de que hay que denunciar precisamente la beligerancia militar
y terrorista que hay en el mundo. El terrorismo lo inventaron los norteamericanos. ¿De dónde salió el ejército islámico? ¿De dónde salió Al-Qaeda? ¿Quiénes formaron precisamente esas organizaciones? Precisamente en su lucha contra el socialismo, contra el comunismo, desde los tiempos de la existencia de la Unión Soviética. Todo eso ha sido una conformación ideal y bien pensada por parte del imperio, que ahora se le ha revertido, ahora se le ha precisamente virado, porque ya no les conviene. Entonces, esto es la realidad de lo que está pasando en el mundo, y hay más guerra y todo parece indicar que va a haber muchos conflictos más. Y sin embargo, nosotros no podemos cruzarnos de brazos ante esto. Nosotros tenemos que denunciar a donde quiera que haya un hecho de este tipo. Estados Unidos tiene más de 1000 bases militares en el mundo. Nadie dice las 1000 bases militares en el mundo. Ahora los japoneses lograron que no le abrieran una base militar en Japón. Por mucha protesta que lanzaron las masas a la calle, lograron eliminar la base que estaba en construcción. Pero eso no sucede en otros lugares. Entonces, en la mayoría de los países que perdieron, los llamados perdedores, como le llaman ellos, este es el lenguaje del léxico norteamericano, es los perdedores. Hay bases militares. ¿Cuántas hay aquí en este país? Hay algunas bases militares y bastante, y que participan activamente en todo lo que está pasando. Bases militares en este país. Hay bases militares en Alemania, hay bases militares en Europa, hay bases militares en América Latina, hay 9 bases militares rodeando a Venezuela desde territorio colombiano. Están utilizando ahora, matizando las bases militares de los ejércitos nacionales, lo están compartiendo con los norteamericanos, para que no corran a nombre de ellos. Simplemente son bases militares de esas naciones que están siendo utilizadas por los norteamericanos. Ejemplo, República Dominicana. Ejemplo, Paraguay. Una base militar nacional ocupada por los norteamericanos, no aparece el nombre de ellos. Todo es camuflajeado, precisamente para poder perjudicar a todo el movimiento progresista que fundamentalmente en América Latina ha surgido. Y ese surgimiento de esa ola revolucionaria y progresista de América Latina quiere ser acallada a la fuerza. Ahora con los llamados golpes suaves y con la guerra de cuarta generación, con los medios de difusión transformando y rehaciendo las informaciones a su imagen y semejanza para poder ganar adeptos y silenciar esos procesos revolucionarios. Esa es la realidad de lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo. En un momento en que hay más de 16.000 ojivas nucleares en el mundo. 16.000, solamente 9.000 y tantas tienen los norteamericanos. Por supuesto que tienen los rusos también, porque los rusos han ido a la contraofensiva también, ellos siguen siendo poder. Pero la situación del potencial nuclear ruso está dado precisamente por su necesidad de defensa. Lo de los norteamericanos es de conquistadores, es de imperial. Hay 9 países con armamento nuclear y además, para no hablar del llamado el desarrollo militar convencional, que cada vez se desarrolla más el armamento convencional con más poder de fuego. Todos los años se analiza por una comisión que hay en las Naciones Unidas cómo disminuye el armamento nuclear. Estados Unidos reporta que le dio baja a 150 ojivas nucleares de hace tantos años. Pero las nuevas que se rehacen tienen mayor poder destructivo y mayor alcance. ¿Qué hacemos entonces? No hay nada. No se está reduciendo el potencial nuclear, ni mucho menos.
Entonces, esa es la amenaza número 1 del mundo. La amenaza número 2 es precisamente el desarrollo de lo que es las fuerzas, el ejército y el armamento básico, normal. Es decir, que cada vez de mayor alcance, mayor poder destructivo. Y un efecto que está haciendo mucho daño en todas las sociedades del mundo es lo mediático. Hace falta hablar por las redes, por todas las televisoras, por la radio, por las emisoras locales, por las vías de Twitter, por las vías de Facebook, por donde sea, y decir las verdades de lo que está sucediendo. Porque estos fueron medios inventados por ellos, precisamente. Esto es un descubrimiento de las fuerzas militares norteamericanas. Internet es un invento norteamericano. Fue descubierto precisamente para el desarrollo militar, que ahora está en manos civiles y que también se puede aplicar, pero apliquémoslo nosotros también con relación a decir la verdad con relación a esto. Otro de los grandes peligros que existen en la sociedad en la actualidad es los movimientos migratorios. Miren, diariamente se mueven 3 millones y pico de emigrados que van pasando de un país a otro, o movimientos internos, los llamados desplazados. Para ponerle un ejemplo, nada más América Latina, ¿sabe cuántos millones de desplazados tiene Colombia en nuestra propia América Latina por las guerras internas entre la guerrilla y el ejército? 5 millones de colombianos se mueven. 5 millones de colombianos se mueven internamente en Colombia, en Venezuela y en los países aledaños. Entonces, eso es. Ahora díganme lo que está pasando en el África. Aquí, la propia Italia es uno de los lugares donde más emigrados están llegando, sobre todo del África, de Libia y de todos los lugares estos de la punta de africana y del cuerno africano como tal. Entonces, estos son los peligros que están amenazando a la paz constantemente y ahora más que nunca. Es por ello que nosotros no queremos convertir esto en una. Yo tengo dos conferencias académicamente, me parece que buenas, pero nosotros tenemos que hablar de las cosas prácticas que realmente están afectando nuestra sociedad, que están afectando a todo el mundo. A mí me impactó, y lo digo sin ningún tipo de temor, cuando me bajé del avión y vi armas largas en todos los lugares aquí donde hay céntricos. Me impresionó. Yo sé que eso es contra el terrorismo, pero eso es un terrorismo psicológico a su vez también, porque eso realmente es fuerte la impresión que deja. Pero eso también lo hemos visto en Estambul, lo hemos visto en los distintos lugares a donde hemos ido. Y el terrorismo es una invención, sin lugar a dudas, de los enemigos de toda la sociedad, que es el imperialismo norteamericano. Quería, en este breve comentario, porque el tema de la paz es una palabra que debe estar sobre la mesa. La paz empieza por la casa, por el hogar, por la familia, por el vecino, por los vecinos y por todos los ciudadanos que nos rodean, y también por los países que tienen colindante el respeto. Decía don Benito Juárez, ese grande patriota mexicano, que el respeto del derecho ajeno es la paz. Ese es don Benito Juárez, ese indio, que era también indio presidente de México, que decía eso, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y quería concluir con un ejemplo de que nosotros somos una pequeña isla, muy pequeña, 111.000 kilómetros cuadrados, con cerca de 11 millones de habitantes,
pero que en estos últimos meses nos ha tocado jugar un rol que parece que no lo hemos ganado, o es que la gente se siente en confianza como para poder hacer lo que se está haciendo. Primero, en los próximos días ya se va a firmar la paz entre la guerrilla colombiana y el gobierno de Colombia, el único conflicto armado que había en nuestra región. Es decir, que eso va a ser un logro, se va a firmar en Cuba. Se llevan 2 años y medio de discusiones, de conversaciones, de diálogos. También se está discutiendo en distintos países de la región la paz entre la guerrilla, la segunda guerrilla de Colombia, el ELN, y las Fuerzas Armadas y el gobierno colombiano. Y eso también Cuba lo está acompañando. Recientemente ha sucedido que después de 1222 años de conflicto entre la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, el patriarca Kirill de Moscú y el Papa Francisco se reunieron para subsanar las diferencias que han tenido entre las dos grandes religiones cristianas, ambas. Significa que el lugar escogido fue Cuba, La Habana, Cuba. Eso fue una noticia de un tremendo impacto mundial. Y por último, precisamente en La Habana, en el mes de enero de 2014, se firmó por los 33 jefes de Estado de nuestro continente, de nuestra región, sin la asistencia de Estados Unidos y de Canadá, la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, que inicié hablando de eso. Eso significa que nuestro territorio es un territorio de paz, es un territorio que por la resistencia del pueblo cubano, por la resistencia de toda la población, de la sociedad, de los movimientos de masa, de los movimientos sociales, del partido como guía de la sociedad, de tener un Fidel vivo hoy en día que está cumpliendo 90 años próximamente, de tener un Raúl, de tener una dirección histórica que hizo la revolución, ha sabido precisamente guiar a que Estados Unidos tenga que reconocer que cometió un error estratégico en lo que se refiere el bloqueo y todas las medidas anticubanas que ha dictado durante más de 55 años. Hasta aquí la introducción para que ustedes hagan preguntas. Y está abierto, pueden preguntar de cualquier cosa de Cuba. Podemos hablar hasta de la visita de Obama a La Habana, de todo el teatro que se montó, de todo lo que se dijo para el exterior, de todas las cuestiones que le salieron muy bien y a nosotros nos salieron muy bien también las cosas, y los efectos que ha tenido dicha visita, y cuanto quieran, hasta de pelota. Béisbol aquí no se juega, ¿no? Pero béisbol también se puede hablar. Grazie. Prima di passare così alle domande, no, un ringraziamento a Silvio, al Movimento Internazionale, ci ha dato questo onore di stare qui con noi nonostante le poche ore che sarà presente in Italia. Io voglio esprimere, penso che è una cosa un po' con alcune brevissime considerazioni che sono patrimonio di tutte le organizzazioni e le strutture che sono qua. Innanzitutto l'amicizia sincera e la solidarietà internazionalista che abbiamo tutti e da sempre con la rivoluzione cubana. Questa è una caratteristica, noi ci conosciamo dagli anni 90, sai bene anche allora come abbiamo espresso in tutti i modi questa solidarietà forte. Vediamo in Cuba l'esempio fondamentale, il fatto che tu rappresenti il Movimento per la Pace
è estremamente importante per Cuba, perché se è vero che è stata dichiarata l'America Latina terra di pace, è vero anche, come tu ricordavi, che tutti gli snodi internazionali più importanti oggi stanno passando per Cuba, quindi vuol dire che si riconosce a Cuba questo ruolo. Negli ultimi 3 anni 2 papi sono stati a Cuba, Papa Francesco ha riconosciuto, e questo penso che è un onore per la rivoluzione, ha riconosciuto che Cuba è la terra dell'unità, è la terra dell'unità dei popoli, l'ha detto ufficialmente, e il fatto che si siano riconciliate 2 chiese dopo 1200 anni a Cuba, anche questo ha un significato. La trattativa fra il governo colombiano e le FARC è stata difficile, è ancora difficile, c'è lo snodo fondamentale dei prigionieri politici. Il ruolo che ha svolto Cuba in questa trattativa è importantissimo e centrale, già da quando 10 anni fa scrisse Fidel quel libro che molti qui in Europa con l'eurocentrismo di sinistra non avevano capito, La pace in Colombia, dicendo che alcuni avevano detto ma la guerriglia c'era, lui diceva questo è l'ultimo fronte di guerriglia, proprio sul suo discorso che rivoluzione è il senso del momento storico, significava capire che una pace anche con la guerriglia avrebbe significato un ruolo più attivo per Cuba e per tutta l'America Latina, una pace con dignità, con rispetto assoluto, eccetera. Il fatto che Obama si sia recato lì è un fatto positivo e che dà un riconoscimento a Cuba. Per quanto possiamo parlare di quella visita, comunque Obama ha riconosciuto gli errori, ha riconosciuto questo, dopodiché sulle sue battute e discorso che ha fatto sulla superiorità della democrazia occidentale, mi sembra che Cuba ha risposto sia attraverso Raúl sia attraverso Fidel che il tema è quello della trattativa per la normalizzazione dei rapporti, ma in tema di democrazia e di socialismo Cuba non ha intenzione di cedere nulla, ma anzi chiede il massimo rispetto e la massima autodeterminazione. Anche qui un'informazione importante per i compagni è che è in corso questa trattativa, in corso una negoziazione che non ha portato ad alcuna normalizzazione, c'è stata un'altra riunione 10 giorni fa. Cuba pone, ed è questo, e su questo vi do la parola, Cuba pone delle questioni all'ordine del giorno per questa trattativa. La prima questione è la chiusura del blocco e questo ci permette di dire, lo diciamo con la massima solidarietà per Cuba, non esiste solo la guerra economica, non esiste solo la guerra militare, ma oggi l'imperialismo sta utilizzando la guerra economica in una maniera vergognosa contro Cuba, perché ancora sul blocco non è stato fatto alcun passo, e sta cercando di piegare le gambe al Venezuela con un colpo di Stato strisciante contro il governo chavista e la rivoluzione di Maduro, con una guerra economica che è forma di, e ci assumiamo ovviamente la responsabilità di quello che diciamo, le nostre non sono parole, oggi questa è la continuazione delle politiche del terrorismo di Stato. Quello è un terrorismo imperialista che cerca di piegare o con la forza economica l'autodeterminazione della rivoluzione. Stessa cosa se Correa ha dichiarato è in atto un nuovo piano Condor, vuol dire che c'è un motivo serio, e tutto quello che sta facendo anche Evo Morales. I fronti di guerra, mai come in questo periodo, per tentare di uscire dalla crisi economica internazionale si usa il keynesismo militare, lo strumento della guerra. Mi pare che ci siano oltre 70 fronti di guerra contro i 12 o 13 di 10 anni fa, quindi la guerra militare, la guerra economica, la guerra psicologica e mediatica, perché quello che si sta facendo sul Venezuela è anche guerra economica. Io non nascondo che abbiamo forme anche di guerra sociale e di terrorismo di Stato qui in Europa, perché abbiamo la tranquillità politica di dichiarare quello che assolutamente pensiamo. Quando tu passi, e mi dicevi prima, per l'aeroporto, passi per i monumenti e vedi davanti al Colosseo o altre parti, come dicevi, le armi lunghe, cioè l'esercito con le armi lunghe, io non penso, con tutto ovviamente il nostro orrore che abbiamo per la guerra, sono guerra i bombardamenti in Libia, sono guerra i bombardamenti in Siria, è guerra quella del terrorismo dell'ISIS, ma è terrorismo di Stato anche quello che viviamo, e le armi lunghe presenti nel territorio sono forma di terrorismo psicologico.
perché oggi si sa che se l'ISIS o chi per loro volesse mettere una bomba al Colosseo, puoi mettere l'esercito che vuoi, basta entrare con un cellulare e fare hai degli strumenti, ormai hanno degli strumenti sofisticati incredibili, quindi quello è soltanto un modo per rappresentare la forma repressiva. Non è un caso, e te lo do come informazione, che guardando le spese, la spesa pubblica dell'Italia e di tutta l'Europa diminuisce sempre più la spesa sociale, la spesa pubblica si mantiene con un incremento di spesa militare e di spesa per l'apparato repressivo. Il primo apparato repressivo è contro i compagni che lottiamo, che portano avanti le loro iniziative sociali, eccetera. Per cui io passerei la parola ai compagni, perché ognuno nelle loro specificità, o chi vuole fare delle domande, tu sei qui a disposizione con molta gentilezza, noi ti esprimiamo tutto la nostra solidarietà e ci sentiamo parte assolutamente di questo movimento internazionale. Come sai, partecipiamo con le nostre organizzazioni al coordinamento del capitolo della rete in difesa dell'umanità e al coordinamento delle associazioni per i comitati nella pace del mondo. E qui sono i compagni che più rappresentano con il cuore tutti i giorni la battaglia contro la guerra economica, la guerra militare e contro il terrorismo di Stato che subiamo anche noi giornalmente. Quindi grazie a te. A mí me parece perfecto el complemento de la intervención. Nosotros nos faltó algunas cosas que además han sido muy bien expuestas. Y quisiera referirme, para un poco redondear la intervención inicial que hice, que sin lugar a duda los pasos que dio Obama en Estados Unidos, que lejos de ser estratégicos son tácticos, pero eso hay que reconocer. Por ejemplo, ya tenemos los 3 hermanos que estaban presos en las cárceles de Estados Unidos, de los 5, los tenemos en Cuba. En realidad fue una operación milimétricamente pensada, es decir, haciendo la declaración de los presidentes y venían ya los prisioneros por vía aérea y unimos las familias de cubanas alrededor de sus 5 héroes, que es un logro sin lugar a dudas. Claro, nosotros reiteramos lo mismo que ha dicho el profesor Azapolo, en Cuba no podrá haber normalización de las relaciones mientras exista bloqueo, mientras exista la base naval de Guantánamo, que es territorio nuestro y está en contra de la voluntad del pueblo y del gobierno instalada en ese lugar, mientras los medios de difusión que atacan diariamente con horas de programación contra Cuba y contra precisamente el salario de aquellos que son opositores en Cuba viene de Estados Unidos. Grupos minoritarios, minúsculos de cubanos que están al servicio de los Estados Unidos a partir de un salario que le pagan. Cuando eso sea eliminado, se podrá hablar de normalización de las relaciones. Mientras tanto, la normalización está en camino, pero no está cumplida como tal. Es decir, hay muchos compañeros, muchos amigos solidarios nuestros del mundo, de eso nos dedicamos a esclarecerle que el restablecimiento de las relaciones no significa normalización de la relación entre Estados Unidos y Cuba. Normalización es una cuestión de mucho más tiempo y de más profundidad. Ellos, por ejemplo, dicen de que ahora en la mesa de las conversaciones no está el tema de la base naval de Guantánamo. Nosotros le decimos por nuestra parte que mientras tanto no se puede hablar de normalización de las relaciones como tal. Mientras no se resuelva el bloqueo, mientras no se resuelva lo de la base, lo de los medios de difusión y todo el bombardeo que hay por la vía mediática con relación a Cuba y nuestro proceso revolucionario, más los empleados del imperio que tiene adentro para hacer precisamente oposición
porque la oposición cubana, no vayan a pensar los que no hayan ido a Cuba, de que la oposición es una oposición manifiesta, una oposición organizada, una oposición ideológica. De ideología no tienen nada. La oposición cubana lo hacen precisamente porque tienen un salario y son minoritariamente ínfimos, pero son asalariados de los Estados Unidos.